Capítulo 12. Perfección. The Consecrated Way to Christian Perfection. El gran pensamiento y propósito del verdadero santuario, su sacerdocio y ministerio, es que Dios habite en los corazones del pueblo. ¿Cuál es ahora el gran pensamiento y propósito de su morada en los corazones del pueblo? La respuesta es, perfección. La perfección moral y espiritual del adorador. Consideremos esto, al final del 5º capítulo de Hebreos, inmediatamente después de la declaración de que Cristo, siendo hecho perfecto, llegó a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, llamado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, está escrito. Por tanto, es decir, debido a esto, por esta razón, dejando los principios de la doctrina de Cristo, avancemos hacia la perfección. Hebreos 6, 1. Luego se muestra que la perfección se alcanza solo a través del sacerdocio de Melquisedec. Y se muestra que esto siempre fue así y que el sacerdocio levítico era solo temporal y típico del sacerdocio de Melquisedec. Después de esto, al hablar del sacerdocio levítico, está escrito, sí, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y no fuese llamado según el orden de Aarón? Hebreos 7, 11. Y nuevamente, en la misma conexión, pues nada perfeccionó la ley, pero la introducción de una mejor esperanza sí, o empero fue la introducción de una mejor esperanza, margen, por la cual nos acercamos a Dios. Verso 19. Por estas escrituras es perfectamente claro que la perfección del adorador es aquello que se ofrece y que se alcanza en el sacerdocio y ministerio de Cristo. Y aún así no son estas todas las palabras sobre este pensamiento. Porque, como ya se citó en la descripción del santuario y su servicio, se dice que este era figura para el tiempo presente, en el cual se ofrecían dones y sacrificios que no podían hacer perfecto, en cuanto a la conciencia, al que practicaba ese culto. Que nada de esto pudiera hacer perfecto al que realizaba el servicio es su gran deficiencia. Por lo tanto, que el sacerdocio y ministerio de Cristo en el verdadero santuario puede y hace perfecto al que entra por fe en el servicio es el gran pensamiento y la meta de todo. Ese servicio terrenal no podía hacer perfecto, en cuanto a la conciencia, al que realizaba el servicio. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos 9, 11, 12. Este santuario, sacerdocio, sacrificio y ministerio de Cristo sí perfecciona en eterna redención a todo aquel que por fe entra en el servicio y así recibe aquello para lo cual dicho servicio está establecido. Además, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual, por el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. La sangre de toros y machos cabríos, y las cenizas de una becerra rociadas sobre los inmundos en el servicio levítico y el santuario terrenal, sí santificaban para la purificación de la carne, pues así lo declara continuamente la palabra acerca de ello. Y siendo esto así, cuanto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, santificará para la purificación del Espíritu y limpiará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. ¿Qué son obras muertas? La muerte misma es consecuencia del pecado. Las obras muertas, por lo tanto, son obras que tienen pecado en ellas. Entonces, la purificación de la conciencia de obras muertas es la limpieza tan completa del alma del pecado, por la sangre de Cristo, mediante el Espíritu Eterno, que en la vida y las obras del creyente en Jesús el pecado no tenga lugar alguno, que las obras sean solo obras de fe, y la vida sea solo la vida de fe, y así sea solo el verdadero y puro servicio del Dios vivo. Otra vez está escrito, la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, ¿no habrían cesado de ofrecerse? Pues los que tributan ese culto, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado.
Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Hebreos 10, 1-4. Esto muestra nuevamente que, aunque la perfección era el objetivo en todo el ministerio que se realizaba bajo la ley, aún así la perfección no era alcanzada por ninguna de esas ceremonias. Todas eran solo figuras para el tiempo entonces presente del ministerio y sacerdocio por medio del cual se alcanza la perfección, es decir, el ministerio y sacerdocio de Cristo. Esos sacrificios no podían hacer perfectos a los que se acercaban. El verdadero sacrificio y el verdadero ministerio en el santuario y el verdadero tabernáculo sí hacen perfectos a los que se acercan, y esta perfección consiste en que los adoradores tengan no más conciencia de pecados. Pero dado que es imposible que la sangre de toros y machos cabríos quite los pecados, no era posible, aunque esos sacrificios se ofrecieran año tras año continuamente, purgar de tal modo a los adoradores que no tuvieran más conciencia de pecado. La sangre de toros y cabras y las cenizas de una becerra rociada santificaban y purificaban la carne, pero solo la carne. Y aun esto era solo una figura para el tiempo entonces presente de la sangre de Cristo, que purga mucho más a los adoradores para que no tengan más conciencia de pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Antes, diciendo, sacrificio y ofrenda y holocaustos por el pecado no quisiste, ni te agradaron, cosas que se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo para hacer tu voluntad, oh Dios, quita lo primero para establecer lo segundo. Hebreos 10, 5-9. Aquí se mencionan dos cosas, lo primero, y lo segundo. ¿Cuáles son estas dos cosas? ¿Cuál es lo primero, y cuál lo segundo? Las dos cosas mencionadas son sacrificio, ofrenda, holocaustos y ofrenda por el pecado, todas como una, y la voluntad de Dios. Sacrificio, ofrenda, holocaustos y ofrenda por el pecado, todas como una, son lo primero, y la voluntad de Dios es lo segundo. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Es decir, Él quita sacrificio, ofrenda, holocaustos y ofrenda por el pecado para establecer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es vuestra santificación y vuestra perfección. 1 Tesalonicenses 4, 3, Mateo 5, 48, Efesios 4, 8, 12, 13, Hebreos 13, 20-21. Pero esto nunca pudo lograrse mediante esos sacrificios, ofrendas y holocaustos ofrecidos por el sacerdocio levítico. No podían hacer perfectos a los que se acercaban. No podían purgar así a los adoradores para que no tuvieran más conciencia de pecado. Porque es imposible que la sangre de toros y cabras quite el pecado. Por lo tanto, dado que la voluntad de Dios es la santificación y la perfección de los adoradores, dado que la voluntad de Dios es que sus adoradores sean tan limpiados que no tengan más conciencia de pecado, y dado que el servicio y las ofrendas en ese santuario terrenal no podían lograr esto, Él quitó todo eso para establecer la voluntad de Dios. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. La voluntad de Dios es vuestra santificación. La santificación es la verdadera obediencia a todos los mandamientos de Dios. En otras palabras, esto es decir que la voluntad de Dios respecto al hombre es que su voluntad sea perfectamente cumplida en el hombre. Su voluntad está expresada en su ley de los 10 mandamientos, que es el deber entero del hombre. Esta ley es perfecta, y la perfección de carácter es la expresión perfecta de esta ley en la vida del adorador de Dios. Por esta ley es el conocimiento del pecado, y todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Han quedado cortos de esta perfección de carácter. Los sacrificios y el servicio en el santuario terrenal no podían quitar los pecados de los hombres y así no podían llevarlos a esta perfección. Pero el sacrificio y el ministerio del verdadero sumo sacerdote en el santuario y el verdadero tabernáculo sí lo logran. Esto quita completamente todo pecado, y el adorador es tan verdaderamente purificado que no tiene más conciencia de pecados. Mediante el sacrificio, la ofrenda y el servicio de sí mismo,
Cristo quitó los sacrificios, las ofrendas y el servicio que nunca podían quitar los pecados, y mediante su perfecto cumplimiento de la perfecta voluntad de Dios estableció la voluntad de Dios. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Hebreos 10:10. En aquel antiguo santuario terrenal y servicio, todo sacerdote está de pie cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero en el servicio en el santuario y el verdadero tabernáculo, Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los santificados. Hebreos 10:11-14. Así, la perfección en todo aspecto se alcanza por medio del sacerdocio, el sacrificio y el servicio de este nuestro gran sumo sacerdote a la diestra del trono de la majestad en los cielos, en su ministerio en el santuario y el verdadero tabernáculo, el cual el Señor erigió, y no el hombre. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Hebreos 10:15-18. Y este es el camino nuevo y vivo, que Cristo, mediante la carne, consagró para nosotros, para toda la humanidad, y por el cual toda alma puede entrar en el lugar santísimo de todos, el más santo de todos los lugares, la experiencia más santa de todas, la relación más santa de todas, la vida más santa de todas. Este camino nuevo y vivo Él lo consagró para nosotros a través del velo, esto es, su carne, es decir, Él, viniendo en la carne, identificándose con la humanidad en la carne, ha consagrado para nosotros que estamos en esta carne, un camino desde donde estamos hacia donde Él ahora está, a la diestra del trono de la majestad en los cielos, en el lugar santísimo de todos. En su venida en la carne, habiendo sido hecho en todo semejante a nosotros y habiendo sido tentado en todo según nuestra semejanza, Él se identificó con cada alma humana exactamente donde esa alma está. Y desde el lugar donde cada alma humana está, Él ha consagrado para esa alma un camino nuevo y vivo a través de todas las vicisitudes y experiencias de toda una vida, e incluso a través de la muerte y la tumba, hacia el lugar santísimo de todos a la diestra de Dios para siempre jamás. Oh, ese camino consagrado. Consagrado por sus tentaciones y sufrimientos, por sus oraciones y lágrimas, por su vida santa y su muerte sacrificial, por su resurrección triunfante y ascensión gloriosa, y por su entrada triunfal en el lugar santísimo de todos, a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y este camino, Él lo ha consagrado para nosotros. Él, habiéndose hecho uno de nosotros, ha hecho este camino nuestro camino, nos pertenece. Él ha otorgado a toda alma el derecho divino de caminar en este camino consagrado, y por el hecho de haberlo recorrido Él mismo en la carne, en nuestra carne, ha hecho posible, sí, ha dado la plena seguridad, de que toda alma humana puede caminar en ese camino, en todo lo que ese camino es, y por él entrar plena y libremente en el lugar santísimo de todos. Él, como uno de nosotros, en nuestra naturaleza humana, débil como nosotros, cargado con los pecados del mundo, en nuestra carne pecaminosa, en este mundo, durante toda una vida, vivió una vida santa, inocente, sin mancha, separada de los pecadores, y fue hecho, y ascendió, más alto que los cielos. Y con esto Él ha hecho y consagrado un camino por el cual, en Él, todo creyente puede en este mundo y durante toda una vida vivir una vida santa, inocente, sin mancha, separada de los pecadores, y como consecuencia ser hecho con Él más alto que los cielos. La perfección de carácter, es la meta cristiana, la perfección alcanzada en carne humana en este mundo. Cristo la alcanzó en carne humana en este mundo y así hizo y consagró un camino por el cual, en Él, todo creyente puede alcanzarla. Él, habiéndola alcanzado, se ha convertido en nuestro gran sumo sacerdote, por cuyo ministerio sacerdotal en el verdadero santuario se nos capacita para alcanzarla. La perfección es la meta del cristiano,
y el sumo sacerdocio y el ministerio de Cristo en el verdadero santuario es el único camino por el cual cualquier alma puede alcanzar esta verdadera meta en este mundo. Tu camino, oh Dios, está en el santuario. Salmo 77, 13. Teniendo, pues, hermanos, libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Y retengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, porque fiel es el que prometió. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego, ni a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les habléis más. Pero os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, a la compañía innumerable de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Oh, entonces, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que hablaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si desechamos al que habla desde el cielo. Hebreos 12, 18-25. A. T. Jones, The Consecrated Way to Christian Perfection.